La función respiratoria ha de ser monitorizada de manera obligada en cualquier paciente crítico o sometido a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia o sedación. En este vídeo trataremos la capnografía como forma de valorar la ventilación. Estos son los puntos que vamos a tratar. Los fenómenos respiratorios que deben monitorizarse son la oxigenación y la ventilación. En cuanto a la oxigenación, nos fijaremos en parámetros como la saturación arterial de oxígeno, las presiones parciales de los gases sanguíneos o la saturación venosa mixta. Con respecto a la ventilación, contemplaremos el patrón respiratorio, la mecánica y función de los músculos respiratorios, así como la presión del dióxido de carbono al final de la expiración. Ninguna monitorización sustituye a la vigilancia clínica del anestesiólogo. La monitorización ideal es aquella continua, no invasiva, fácil de usar y de interpretar, ha de ser económicamente asequible, fiable y que permita identificar el problema de la forma más inmediata posible. Los problemas de la respiración, sobre todo la hipoxemia y en menor grado la hipercapnia, hipocapnia o hiperoxia, son responsables de la mayor parte de la morbimortalidad de los pacientes quirúrgicos. Muchos de estos problemas pueden evitarse con una monitorización adecuada durante el intraoperatorio y también durante el posoperatorio. El capnógrafo es un instrumento de monitorización no invasiva que permite registrar la onda del dióxido de carbono durante el ciclo respiratorio y su valor numérico. La representación gráfica obtenida se denomina capnograma. El capnógrafo se basa en que el CO2 absorbe luz infrarroja en proporción a su concentración. La fracción de luz absorbida se compara con un gas de referencia, por lo que es necesaria su calibración. Se utiliza para valorar o cuantificar la concentración de CO2 al final de la expiración, que es el end-tidal de CO2 o EtCO2. Este refleja de manera indirecta la presión arterial de dióxido de carbono. En presencia de un gasto cardíaco estable, la presión arterial de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. El oxígeno llega a los alveolos, en donde se produce el intercambio gaseoso, pasando así a la sangre. Es transportado a las células, que por medio del metabolismo generan dióxido de carbono, que llega de nuevo a los pulmones a través de la sangre venosa. Allí, en la membrana alveolo-capilar, es intercambiado por el oxígeno y expulsado por medio de la expiración. Este dióxido de carbono expirado es detectado y medido por un capnómetro, cuyos valores a lo largo del ciclo respiratorio son representados por medio de la onda del capnograma. El dióxido de carbono solo está presente en el gas expirado. En el inhalado es despreciable. Para la correcta interpretación de la capnografía se ha de saber interpretar la onda del capnograma. Consta de una primera fase inspiratoria, en la que el CO2 es 0, subiendo después de forma brusca en la fase 2. Luego, en la tercera fase, la curva adquiere una forma lineal o de meseta, que representa el equilibrio entre el CO2 del alvéolo con el del gas contenido en el espacio muerto. El punto final de esta meseta corresponde al end-tidal of CO2 y representa los niveles alveolares medios de dióxido de carbono. A partir de ahí comienza la fase 4, donde se inicia de nuevo la inspiración y ocurre un descenso de los niveles, alcanzándose la línea basal inspiratoria de la fase 1, donde el valor de CO2 vuelve a ser 0. Con la monitorización capnográfica obtenemos mucha y muy valiosa información. Permite confirmar la correcta posición del tubo endotraqueal, observando las fases inspiratoria y expiratoria. También nos permite conocer la frecuencia respiratoria, así como obtener el EtCO2, cuyo valor nos permite estimar la presión arterial de dióxido de carbono, con un decalaje de entre 2 y 5 milímetros de mercurio. Esta diferencia refleja el espacio muerto alveolar, es decir, áreas ventiladas pero no perfundidas, y puede verse aumentada al disminuir el EtCO2 en las patologías en las que aumenta el espacio muerto y que cursan con una disminución del gasto cardíaco. Asimismo, es útil para detectar una relajación muscular inadecuada, así como diagnosticar eventos intraoperatorios ante caídas, aumentos o ausencias del CO2 expirado.
Gracias a la capnografía podemos hacer diagnósticos diferenciales de algunos de estos eventos intraoperatorios. Si advertimos un descenso progresivo del end of tidal de CO2, debemos distinguir entre problemas ajenos al paciente, como que se haya producido una oclusión parcial del tubo endotraqueal, o bien que la frecuencia respiratoria programada sea muy elevada y se esté produciendo hiperventilación, o por el contrario podemos detectar que la causa esté en el paciente y haya algo que esté provocando un incremento del espacio muerto alveolar por causas respiratorias o eventos cardiovasculares. O bien que se haya disminuido la tasa metabólica, como puede suceder en la hipotermia o el hipotiroidismo. Por tanto, ante trazados similares a este, debemos descartar causas relacionadas con el tubo endotraqueal, el circuito y la máquina de anestesia y comprobar parámetros ventilatorios programados. En caso de que todo esté correcto, pues consideraremos la caída del gasto cardíaco, que exista hipotensión, bradicardia, manipulación quirúrgica del corazón o vasos torácicos, o que haya ocurrido algún evento respiratorio, pues un paciente con EPOC, una embolia aérea, grasa, amniótica, etc. Si lo que vemos es una pérdida del trazado o caída brusca del end tidal of CO2, debemos diferenciar entre el funcionamiento incorrecto o desconexión del circuito respiratorio, que se haya producido una intubación esofágica, un broncoespasmo grave, un neumotórax masivo o bilateral, una embolia o hemorragia evasiva, hipotensión grave, un shock anafiláctico o incluso un paro cardíaco. Por tanto, ante este trazado, hemos de descartar posibles causas de solución inmediata relacionadas con el tubo endotraqueal y el circuito del respirador y comprobar el correcto funcionamiento del capnógrafo. Si todo está correcto, debemos ventilar manualmente para comprobar la correcta entrada de aire bilateral, así como chequear los restantes signos vitales, pues palpar pulsos, descartar un paro cardíaco y actuar en consecuencia. En cambio, la elevación del ETCO2 puede estar causada por el aumento de la tasa metabólica en situaciones de hipertermia maligna, hipertiroidismo, tirotoxicosis, sepsis o una disminución de la eliminación del CO2, como por ejemplo si existe hipoventilación o bien reinhalación de dióxido de carbono, que puede ocurrir cuando se usan flujos muy bajos en el circuito anestésico o por agotamiento del absorbedor de CO2. Otra causa de aumento del ETCO2 es la absorción del dióxido de carbono usado en laparoscopias, toracoscopias o artroscopias. También pueden provocar aumentos el despinzamiento aórtico y la liberación de manguitos de isquemia. Si observamos un trazado de este tipo, en la capnografía debemos descartar de inmediato la presencia de hipertermia maligna u otras causas potenciales y comprobar el correcto funcionamiento del capnógrafo y del absorbedor de CO2. También debemos comprobar los parámetros ventilatorios y valorar la retirada del neumoperitoneo en cirugías laparoscópicas.